hablamos de ginecología con el doctor César López, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Liz. Una entrada majestuosa Claro. que los técnicos han hecho para que empecemos bien el día, con células vivas. Claro, así mismo. relajados. Relajados, completamente. A la gente que nos escucha, si no está al tanto de que vamos a estar conversando en el día de hoy con el doctor César López, pues el tema es dolor pélvico crónico. ¿Cuáles son esas causas ginecológicas que están asociadas a esta manifestación? Si usted es una mujer que frecuentemente tiene dolor pélvico, pues vaya anotando por ahí cualquier duda que tenga para que se comunique con nosotros a las líneas 809-682-9850 y 833-380-0062. Dolor pélvico, doctor, y tiene un apellido crónico. Bueno, vamos a cuando ver, las cosas son definamos. crónicas es porque el tiempo ha pasado y no sabemos qué tiene la señora, pero sí ella sabe que le duele. Ay. Y le duele bastante. ¿Cuál es el problema de este tipo de dolor? El problema que es agobiante, porque estamos hablando de dolor pélvico crónico cuando un dolor se mantiene en el área pélvica, que es el área comprendida, sobre el pubis hasta el ombligo, por debajo del ombligo hasta todo el pubis, lo que implica que abarca toda la cadera. Okay. ¿Cuál es el problema anatómico del área? Bueno, dentro de ese espacio tan reducido, porque es la mitad del cuerpo, están músculos, articulaciones, esqueleto óseo, ligamentos, órganos viscerales, femeninos, masculinos, dependiendo del sexo, pero también está sistema gastrointestinal en su porción más baja. Okay. Entonces, por ahí hay que empezar hablando de que el dolor de esa zona, escuchen, es un dolor inespecífico, porque es un dolor visceral o puede ser un dolor de un órgano específico que pudiera ser un ligamento, un nervio, la articulación, el intestino mismo, en cualquiera de sus porciones en la área geográfica que hemos comprendido. Y si es mujer, puede ser de su útero, de sus trompas, de sus ovarios. Entonces, cuando hay un dolor en esa región pélvica, el origen a veces no es tan fácil determinar de dónde viene. Y ahí empieza el problema. Claro. Porque la señora empieza con el médico general, con el gastroenterólogo, con el urólogo, con el ginecólogo, tanto el hombre como la mujer. El hombre va al urólogo, la mujer al ginecólogo. Entonces, todos tenemos una explicación muy lógica o ilógica, porque hay que partir desde la misma base anatómica. Dijimos que eran muchas estructuras, ¿no? Sí, sí. Pero muchas estructuras orgánicas que van a tener muchos nervios que los van a inervar, como es el término. O sea, dar sensación. Y esos nervios van desde la región lumbar, desde la lumbar 1 hasta la sacroquinta. Significa que toda la parte baja está dando nervios que van a la zona que hoy tratamos, pelvis baja. ¿Qué ocurre? Que entonces cualquier nervio que esté afectado en su trayecto desde su origen hasta el órgano efector puede dar dolor. Pero cualquier proceso inflamatorio por infección, por trauma o por lo que sea puede provocar dolor. ¿Cuál es el problema más serio de todo esto? Que esto retarda el tiempo del médico llevar a un diagnóstico. Y tiene que hacer muchos estudios, dedicar mucho tiempo y la señora tener hasta un diario del dolor. Escúchame. Ay, doctor. Es que la única manera de llegar oportunamente a un diagnóstico es sentarte con la señora, no una consulta cualquiera rápida que se va a acabar, no. Dedicar tiempo a escuchar esa paciente, porque ese es un problema que puede durar años para llegar a un diagnóstico si no le dedicamos el tiempo. Claro. Entonces, escuchar y enseñarle a ella que tiene que hacerme un relato, si es una mujer, de qué relación tiene ese cuadro de dolor con su ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está en periodo de ovulación o está en periodo de menstruación, me da datos diferentes a patologías diferentes. Claro. Pero en el hombre es lo mismo. En el hombre, dependiendo de cuántos días tenga sin relaciones sexuales, sin erección, sin eyaculación, puede tener el cuadro de dolor. Y si es gastrointestinal,
va a depender de la alimentación de esa persona, cómo ha estado ingiriendo, qué ha estado ingiriendo y cómo está su hábito defecatorio. Claro. Si está evacuando diario y cómo es la evacuación, porque todo en sentido general es lo que me va a dar sentido a llegar a un diagnóstico. Entonces, por eso la importancia de orientar a la paciente y que haga ese diario en donde identifico qué comí y tengo dolor, o estoy cerca de mi periodo menstrual y tengo dolor. De esa forma, poder ir quizás descartando causas posibles y llegar a ese diagnóstico que, como usted bien indicaba en esta explicación, puede ser difícil establecerlo. Normalmente se estipula que en las mejores condiciones de 3 a 6 meses tú duras para llegar a un diagnóstico. Porque el dolor cuando lleva a la mujer al médico no es del primer dolor. El primer dolor es cualquier cosa. Ay, me dio un dolorcito. Y no lo minimiza. Pero cuando el dolor se va haciendo constante, imperioso, que todos los días es mayor y todos los días le afecta más su calidad de vida, nosotros tenemos en este momento pacientes, Liz, que están en tratamiento psiquiátrico por un cuadro de dolor pélvico crónico y que tienen medicamentos psicóticos para bajar el grado de ansiedad. Yo tengo pacientes en este momento con imposibilidad de relaciones sexuales por dolor pélvico crónico que ya ella decidió que mejor no tiene relaciones. Entonces, fíjense de qué estamos hablando. Claro. Estamos hablando de un problema mayor. Y esa señora, yo soy el 5º ginecólogo que ella consulta y el gastroenterólogo vistos por ella con colonoscopía, gastroscopía, van 3 también. Urólogos, sin causas establecidas. Porque el primer diagnóstico era una cistitis intersticial. Porque tenía problemas de que no podía retener orina, porque no es que se le salía, sino porque le daba dolor. Desde que tenía 2 gotas de orina en vejiga, le daba dolor. Okay. Se manejó como una cistitis intersticial y mejoró. Okay. Pero posteriormente empezó con un cuadro de dolor en flanco izquierdo, sección baja, se pensó en una colitis por estrés, porque es una empresaria de muchas actividades. Y se pensó en una colitis, pasó al gastroenterólogo. Sí. Después empezó con dolor con las relaciones. Hoy esa señora tiene 3 médicos de cabecera y un psicólogo que se unió al proceso porque todavía ella no encuentra causa. Y no tiene diagnóstico entonces. No hay diagnóstico todavía. Eso lógicamente pues desespera y hace sentir impotente a la paciente que está sintiendo el dolor y que no se establece cuál es la causa para poder instaurar un tratamiento. Mira, Liz, el que no sabe lo que es esta patología creerá que nosotros estamos hablando disparate aquí, que estamos inventando. Pero cuando tú tienes un paciente que está padeciendo la patología, ojalá alguien se anime a dar testimonio, llamar y decirlo. Pero cuando una persona está padeciendo de un dolor pélvico crónico sin causa justificada, porque ese es lo otro, a veces tú te cansas de poner tratamiento y no encuentras una causa. Y otra de las cosas que hablamos en el programa del mes pasado, endometriosis, es otra causa frecuente en las mujeres, adenomiosis también. O sea, hay muchísimas patologías, tanto en las mujeres como en el hombre, que van a dar patología de dolor pélvico crónico. Primera, para meterlo como parte introductoria, es crear la conciencia de que la patología existe, que es desesperante, que tenemos que ser acompañantes de los pacientes que vengan con esta condición, para nosotros poder brindar una mejor calidad del servicio que estamos haciendo con ellos. Y eso que usted dice es fundamental porque se asocia mucho el tener dolor en esta área con la normalidad en la vida de una mujer. No, yo estoy ovulando y por eso tengo un dolorcito por ahí. Me está por llegar la menstruación y tengo ese dolorcito por ahí. Y a veces esa mujer ve como normal esa incomodidad y ese síntoma que puede tener una causa detrás que está provocándola. Mira, a veces tú ves a las pacientes que van y te dicen, doctor, esto a mí me está preocupando porque se me está inflando la barriga. Y es como mecanismo propio del organismo, claro. Se llaman posiciones antálgicas, que la persona infla el vientre como una manera de protección para sentirse más protegida y que duela menos. Y se le infla el vientre y de verdad es una inflamación real que tú lo ves. Entonces tiene que mandar a hacer estudios a la señora. Claro. Y esta es una paciente que muchas veces, las queridas ARS muchas veces creen que uno está excediendo en metodología. Pero señor de la ARS que nos escucha, si una paciente tiene esta condición y una sonografía no me da el diagnóstico, yo tengo que seguir haciendo cosas. Claro. Y yo tengo que pensar en resonancia magnética, en tomografía axial computarizada, en mandar la gastroenterología para que le haga una colonoscopía y ver si hay un problema de otra de las áreas. Porque en la región pélvica, señores, están todos los órganos vitales para la reproducción. Está
testículos, escroto y pene en el varón, Sí. y está trompas, útero y ovario en la mujer. Entonces, es una zona importante, muy sensible, y que cualquier infección o inflamación va a afectarla de manera importante, y la calidad de vida de la gente le va a ser afectada por esta condición. Claro, y es muy interesante lo que usted menciona porque hablamos hoy y por su especialidad, pues nos vamos a enfocar en el dolor pélvico en la mujer, pero en los hombres también se puede presentar y puede ser un indicador de que algo no anda bien. Así que si usted es hombre y tiene dolor pélvico, vaya con su urólogo para que le hagan toda esa revisión y puedan identificar cuál es la causa detrás de este síntoma o esta manifestación. ¿Qué tan común es esto, doctor? Bueno, te iba a comentar antes de que una de las cosas que más debemos incentivar a nuestras pacientes es la hidratación correcta. Nosotros tenemos un gran problema en nuestro país, y tú lo ves cuando haces historias clínicas, es la constipación, estreñimiento. Sí. Cantidad de nuestras mujeres son constipadas crónicas, y la constipación es una causa de dolor pélvico. ¿Por qué? Porque va a provocar procesos inflamatorios a nivel del colon sigmoide y del colon descendente en la parte más baja que termina en el recto. Entonces, esta es una paciente que frecuentemente va a acompañarse de hemorroides también. Sí. Y entonces hay un proceso ahí de esos plexos venosos y arteriales que van a provocar inflamación local. Entonces, no descarten el que su problema tenga que ver con su evacuación, su hábito defecatorio. Y mejore como parte primaria, si usted está empezando a tener problemas de este tipo, no quizás tan grave, empiece a dar importancia a su limpieza de colon, que es tratar de hacer ingesta adecuada de líquidos, 3 litros, 2 litros y medio promedio por día de agua, y tener el hábito de ir por lo menos una vez al día al baño a hacer el número 2. Eso es importante. Después, ¿qué tan frecuente es? El caso grave, esa es una señora que tú la ves una vez y ella misma desiste de no volver más. Cansada. Se hastía y empieza a buscar. Y es una paciente que tú dices, ¿pero qué habrá pasado con la señora que yo vi tal día que tenía tal cosa? Ella misma desistió de buscar otro médico y ve y empezar a hacer testes caseros, subir la capacidad de los analgésicos que usa. Porque son pacientes que se desesperan. Con mucha frecuencia son pacientes que pasan un estado de desesperación y van cambiando de médico en médico porque no encuentran solución a su problema. El problema, señora, no es que su médico sea malo, no es que su médico no tenga interés en usted, es que la patología de por sí está descrita en todos los libros. Es difícil el diagnóstico y muchas veces nos tenemos que conformar con simplemente dar medicamentos analgésicos y tranquilizantes para que usted pueda tener una mejor calidad de vida. Pero siempre hay una solución y hay que tratar de buscar cuál es la causa de la patología. Siempre hay que tratarlo. Entonces, doctor, parte de esa evaluación, ya usted te hablaba, es importante poder sentarse con calma, no como una consulta normal, sino poder identificar con esa paciente a qué se asocia ese dolor pélvico. Luego de esa conversación, de ese establecimiento de la historia de la paciente, ¿qué tipo de pruebas realiza el ginecólogo? Y una vez entonces se descartan todas las causas ginecológicas, ¿qué sigue? Si hay un referimiento a otro especialista o si se maneja ahí en ginecología hasta tanto, ver si la paciente mejora. Lo primero que te hablaba es buscar la ciclicidad del dolor. Es qué relación tiene el dolor con el ciclo menstrual. Okay. Ahí tú vas a descartar si es un problema tuyo o es un problema de otra especialidad. Entonces, recuerda que decía que la medicina en equipo es una de las cosas que más vamos a ver en este tipo de patología. Porque normalmente te decía en la introducción que el dolor en la zona pélvica puede ser reflejo de un órgano que está distante al área del dolor. Y ahí se complica más porque parecería paradójico. Cuando duele la espalda, tú tienes que en la espalda te duele o la costilla o de la parte posterior, o te duele la columna vertebral, o te duele un músculo, pero en la pelvis está todo, te decía. Sí. Entonces, desde el punto de vista ginecológico, lo primero es buscar con la historia clínica la ciclicidad del dolor. ¿Qué relación tiene con el ciclo menstrual o con la ovulación o con la menstruación misma? Si eso tiene relación con el ciclo, entonces tú empiezas a evaluar cómo están funcionando los ovarios, cómo está la respuesta del útero y empiezas a hacer un perfil hormonal para ver si esas hormonas están modificando en algo la producción del dolor.
Pero recuerda que las hormonas de la mujer empiezan a producirse en el cerebro. Actúan a través del hipotálamo, la hipófisis, y van directamente al ovario, que es el órgano pélvico. El ovario actúa sobre el útero, y dentro del útero está el endometrio y el miometrio. El endometrio, la parte interna, el miometrio, el músculo uterino. ¿Qué es lo que sangra? El endometrio cuando se desprende. Sí. Entonces, el dolor coincide con el sangrado. Voy acercándome a que podría ser entonces un problema asociado a menstruación. Ahí que tengo como patología número 1, endometriosis. Porque cuando el dolor pélvico coincide con sangrado menstrual, entonces lo más probable es que eso tenga un foco endometriósico que me está provocando el dolor. En ese aspecto, doctor, antes de que avance, me gustaría que pudiéramos hacer un paréntesis. ¿Estamos hablando de un dolor incapacitante o un dolorcito? No, dolorcito porque no. Las mujeres están muy... La mujer normaliza el dolor. Sí, el dolor en la menstruación. Sí, Entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo, hay que ponerle atención a ese lo dolor. primero que yo empiezo diciéndole a los estudiantes, que son cuando lo veo primero, que son muchachas de 16, 17 años, y la primera encuesta es ¿cuántas tienen dolor con la menstruación? Regularmente, ¿qué pasa después de esa pregunta? No, doctor? después de la pregunta me ven como extraño porque lo normal es que la menstruación duela, Claro. dicen ellas. Y lo normal no es que usted se muera con una menstruación. Toda menstruación que el dolor es invalidante es una patología hasta que se demuestre lo contrario. Claro. No hay dolor invalidante de menstruación que no tenga una patología. Entonces hay que buscarle patología. Sí, usted está oyendo que su hija se muere con cada menstruación y que hay que internarla y que hay que ponerle calmante y hay que llevarla al médico y que tiene que dejar de ir a la escuela. Eso no es normal, señora. Tiene que llevarla al ginecólogo, aunque tenga 12, 13 años, porque lo más probable es que tenga una endometriosis que se esté empezando a sentir con problemas desde tan temprano. Y hemos visto endometriosis en adolescentes. Entonces, cuando el dolor, coincide con sangrado, lo primero es encontrar focos de endometriosis. Y aquí quiero hacer un aclarando. En una sonografía normal, hecha rápido y como nos tienen acostumbrados muchos de los especialistas en sonografía, habiendo muy buenos de ellos, muy buenos, excelentes, pero otros no tanto, porque hay diferentes escuelas y diferentes maneras de formarse. Hay cursitos de imaginólogo de hacer sonografía, hay una especialidad en radiología y hay sonografistas que se dedican a eso, pero no es el tema. Pero sí quiero importantizar, una sonografía única hecha no te descarta una endometriosis. Cuando tú tienes una patología, vuelvo, insisto, que el dolor es invalidante y que te da un cuadro de dolor coincidente con menstruación, hay que hacer un mapeo para endometriosis, que es una sonografía muy especializada donde te va a ver centímetro a centímetro cada espacio del espectro pélvico para ver si de verdad hay algún foco endometriósico activo. ¿Todas las endometriosis se activan y dan dolor a la vez? No, son respuestas hormonales. Y dependiendo de qué tantos focos activos tenga o no, va a haber más o menos sangre libre en cavidad peritoneal. Claro. Entonces, eso hay que determinarlo con un mapeo sonográfico. La sonografía es el primer método para hacer diagnóstico.